La bruja de Tepoztlán. Según las leyendas mexicanas, las brujas están más cerca de lo que te puedes imaginar. En Tepoztlán, Morelos, uno de los tantos pueblos mágicos que existen en México, se cuenta que existe una bruja, o que existió una bruja, llamada Etztli, que en náhuatl significa sangre. Los lugareños, por temor a ella, se cerraban desde muy temprano, por temor a que se les apareciera en la noche. Cuentan los lugareños que llegando a la noche se quitaba las piernas y se ponía una de guajolote, o pavo, según la conozcan en tu país, y que salía volando por puertas y ventanas en una especie de escoba hecha con ramas, y que de repente subía al cerro y, ¿qué creen? Se prendía una bola de fuego, y es entonces que acechaba a sus víctimas. La bruja estaba casada con Tenoch. Los lugareños sospechaban de esta mujer debido a su vestimenta y a su extraño comportamiento, pero Tenoch no tenía ni la menor idea. Pero en cierta ocasión, al escuchar los murmullos de la gente y después de escucharlo en repetidas veces, empezó a sospechar. Así que empezó a pensar qué podía hacer para corroborar si era cierto o no. Una noche que llegó después de trabajar, le dijo a su esposa que se encontraba muy cansado y que se iría a dormir. Ella también le dijo que estaba agotada y que se iría a dormir después de cocinar un plato de rellena frita, que este platillo está preparado a base de sangre de res. Y en la noche, Tenoch, acostado en su cama, le hizo un agujero a su cobija y a través de ese agujero espiaría a su esposa. Y así ocurrió. La mujer se acercó, agarró pensando que su esposo estaba dormida, cortó un mechón de su pelo y lo enredó en su pierna. Y de repente ésta empezó a flotar y salió volando en su escoba hacia el cerro. El esposo se sintió horrorizado y entonces empezó a gritar y corrió hacia donde estaban los vecinos para que todos se aglomeraran y corroborar que efectivamente su esposa era la bruja que tantos estragos estaba ocasionando en el pueblo. Entonces todos subieron al cerro y no fue sino por el llanto de un bebé a quien estaba a punto de arrebatarles la vida que los lugareños la encontraron. Tenoch, junto a otros hombres, aprovechó un momento en el que la bruja estaba distraída para atraparla con una especie de saco. Y la multitud aclamaban: ¡que la quemen! ¡Que la quemen! Entonces los lugareños amarraron a la bruja a un poste y pidieron que confesara sus pecados, pero ésta se negó. Fue entonces cuando prendieron un fuego, y en ese momento ella empezó a suplicar, y entre lamentos y súplicas se empezó a escuchar una voz aterradora que decía: ven a mí, ven a mí. Los lugareños salieron huyendo, muy aterrados, pero la mujer se quedó ahí hasta que se extinguió. Fue desde entonces, desde ese suceso, que los lugareños jamás subían al cerro a altas horas de la noche. ¿Y tú qué piensas acerca de las brujas? ¿Crees que son reales o no? La bruja de Tepoztlán. Según las leyendas mexicanas, las brujas